Ya estamos al aire. Buenos días, queridos amigos. Como siempre, es un gusto saludarles. Estamos iniciando un día más de transmisiones, como es costumbre. El jueves, aunque hoy un poquitito antes les ofrezco una disculpa, pero es que todavía no nos hemos podido dormir a gusto por el triunfo de la América, ¿eh? Y aunque pues no les caiga bien el comentario a muchos de mis colegas queridos, pues ya es campeón de la Conca, ¿no? Felicidades para todos mis queridos hijos, que son americanistas, pues ni modo, algún error deberían de tener, mi querido Diego, como siempre los saludo con cariño, a mi hijo Rodi, también querido, a toda mi familia, a todos mis compañeros de trabajo, a todos mis colegas de la AMIS que estuvieron muy activos la semana pasada en este ir y venir de la convención número 26 de aseguradores en México. Y me animo a hacer este programa con antelación porque tenemos un tema muy variado. El día de hoy tenemos, ya saben ustedes, como siempre, la entrada de sal y pimienta, pero también tenemos la parte correspondiente a la convención porque tenemos una continuación muy interesante porque no tiene un efecto nada más para los aseguradores, sino para la sociedad en su conjunto. Todo lo que afecte a la sociedad afecta al seguro, a los aseguradores y a las aseguradoras. Entonces no nos podemos abstraer del impacto que tiene la innovación digital en seguros y trascendiendo a todas y cada una de las familias o sociedad en su conjunto, de medidas que van a tener un alcance no nada más en el servicio asegurador, en la contratación, en los planes, en el diseño de nuevas primas, estrategias para abatir costos, aumentar la capacidad, pues digamos, instalada de todos y cada uno de los aseguradores para poder dar cabida a una demanda superior de la que se espera se haya tenido hasta la fecha por los medios tradicionales. Pero al final también tenemos para abrir boca después y para dejarles ya abierta la puerta para la siguiente etapa de nuestro trabajo, es la pregunta de que si nos roba el gobierno o el robo se lo hace a sí mismo. El SAT como un medio de captación, digamos, de recursos de procedencia ilícita y de incautación, y los depósitos que se hacen en sus bodegas, ¿qué les pasa a esos bienes? Ustedes se podrán imaginar qué hacen todos estas gentes con tantas cosas. Bueno, pues no vamos a decir más. Por eso el día de hoy le hemos llamado bienes y personas o personas y bienes. Siempre hemos dicho que las personas son antes que los bienes, pero es cierto que en muchas ocasiones ya los bienes nos hacen pensar que sin esa estabilidad del bienestar no podría continuar la vida de la persona humana, valga la expresión. También hay personitas que, pues bueno, a lo mejor no están dotadas de todas sus capacidades, pero pues sí hablamos de un sujeto de derechos y obligaciones que finalmente es el que hace o deshace convenios, contratos y derechos y obligaciones, como hemos dicho. Empezamos entonces en la parte tradicional de nuestro trabajo del día de hoy con el Estado de México. Decíamos hace 8 días que la inseguridad era motivo de preocupación, no nada más en el ámbito local, la Ciudad de México, sino también principalmente en las primeras plazas a donde se manifiestan. Hoy amanecimos con Reynosa, con balaceras, porque los marines andan buscando pues a un capo del cártel del Golfo. Pero no es exclusivo de Reynosa, ¿eh? También tenemos problemas en todo Tamaulipas, tenemos problemas en Guerrero, tenemos problemas en la Ciudad de México. Pues pasen ustedes a creer que la colonia Roma y la colonia Condesa están invadidas por narcotraficantes. Hay crimen organizado, ¿eh? Y no pasen ustedes a creer que lo digo yo. Viene citado hoy en el periódico Reforma también una partecita lo pueden ver publicado en mi Facebook. Y tomen en cuenta ustedes que no les estoy diciendo esto porque pues sea la nota de todos los diarios y sea la nota en los medios tradicionales de comunicación como la televisión. Y lo que hago énfasis es la seguridad de los bienes, o bienes y personas, o personas y bienes. Por eso nos aqueja, por eso lo tomamos en cuenta. En muchas ocasiones ustedes han de pensar, pues qué anda hablando este señor de medicina y habla de inseguridad en el país, porque todo eso lleva a siniestros. La siniestralidad de nuestra cartera de clientes y de amigos y de conocidos se ve en muchas ocasiones seriamente dañada precisamente por esa merma en sus patrimonios. Guille, buenos días, me da gusto saludarte aquí en Facebook. Y se ve desgraciadamente mermada. Ustedes saben que un daño es un hecho futuro incierto, probable, pero que finalmente va a redundar en una pérdida de una economía,
va a redundar en una pérdida a lo mejor parcial o a lo mejor total, como puede ser un siniestro. José Luis, mucho gusto saludarte. Y las pérdidas también las cuantificamos los aseguradores por el riesgo. Y el riesgo es ese hecho futuro incierto, pero que sabemos que puede suceder. En el caso de vida, pues es un hecho futuro incierto, pero es fatal. Es incierto porque no sabemos cuándo va a suceder, pero es fatal porque sí sabemos que va a suceder. El chiste es que no sabemos cuándo. Pero estamos aquí transmitiendo desde la ciudad de Cuernavaca, un día más de jueves, que estoy muy contento al estar enfrente de todos ustedes con buenos y queridos amigos que me hacen el favor de escuchar. Hoy un poquitito antes, buen día mi querido José Luis, es un gusto verte por aquí. Y quiero hablarles acerca de la inseguridad. Decíamos que después del informe de la AMIS que les leí hace 8 días con respecto a la siniestralidad de automóviles, no es exclusivamente automóviles la parte patrimonial que se está perdiendo del Estado de México. Miren, cuando estamos viendo el estado de desgracia de un estado, no un estado-nación, entendido, sino un estado, parte de la República Mexicana, como es el Estado de México, los niveles que, por ejemplo, agradezco en este caso al periódico Reforma, y que, por ejemplo, nos dice que concentra 71 de 122 bases de operaciones mixtas en el país. ¿Saben ustedes que mixto puede ser que la actividad para la defensa de la seguridad de las entidades federativas, que mejor dicho, en lugar de estados-nación, son entidades federativas, tenemos pues la actividad federal, y entonces están dados soldados y marines dentro de los resguardos que se hacen del patrimonio de la sociedad. En este caso, en el Estado de México, imagínense ustedes que está excediendo casi más del 50% que se brindan de recursos y se blindan, como dice el tema en el periódico Reforma, en días pasados, el Estado de México, y persiste además la violencia. Aquí lo tienen ustedes, aquí le vuelvo a agradecer al periódico Reforma que me permita hacerlo de su conocimiento, el que quiera la nota con mucho gusto. La nota pues ya no es nota en sí, porque ya lleva días que se publicó. El siguiente día encabeza Estado de Mex o el EDOMEX, delitos violentos. Y esto es parte de un día a día, el día a día de Acapulco, por ejemplo. Alteran precisamente la seguridad y la privacidad de las personas. Y no tan solo la alteran, sino que la abandonan. El pánico que se sucede. Si usted y yo estuviéramos allá en la playa muy a gusto y viéramos que de repente empiezan a echar balazos, usted se asusta y ya no quiere regresar. Y eso es lo que pasa, desgraciadamente. ¿Se caen las economías? Sí, es cierto. Como dicen y me han comentado, es el efecto dominó. Empieza por una violencia que, vamos a decirlo, desde el punto de vista a lo mejor de alto riesgo, como puede ser el Estado de México, que encabeza la incidencia delictiva a nivel nacional. Nada más para que tengan un ejemplo, 42.905 delitos denunciados en el primer trimestre. O sea, son casi 50.000. 502 homicidios dolosos, 60 secuestros y 5.792 robos de vehículos. Ya decíamos que es de los índices más altos, porque decíamos que en promedio se roban 5.000 automóviles al mes, y entonces nos dan más o menos 60.000 pesos, 60.000 vehículos, perdóneme usted la expresión, 60.000 vehículos al año, dando pues, pérdidas, por supuesto, millonarias para las compañías aseguradoras. En el caso de la zona roja, en el Estado de México, por los delitos violentos, estábamos hablando de 2.070 asesinatos dolosos, estamos hablando del 2015. Las cifras que les acabo de leer son 2016. Son 22.960 vehículos robados. Fíjense, si les estoy hablando de casi 60.000, estamos un poquito antes del 50% de los robos de vehículos de todo el país, en el solo el Estado de México. 163 secuestros en 2015 y 644 extorsiones. Decíamos que las balaceras alteran la vida de Acapulco, pero son los negocios los que están cerrando. Son 3.800, dice la iniciativa privada, que abrirán hasta tener garantías. Quiere decir que temporalmente ahorita se encuentran cerrados. Querido Guillermo Glips Olvera, te mando un abrazo muy cariñoso. Y entonces la vida económica y la vida del turismo se merman, y entonces ese daño patrimonial, ese daño económico, ¿cómo podemos los aseguradores garantizar que puedan con su vida activa, con su vida normal, el del día a día que se vive
cuando usted llega a Acapulco y se instala en su hotel muy a gusto y usted se va a la playa, está disfrutando del sol, y llega una balacera impresionante, ¿ustedes recomiendan ir a Acapulco otra vez? Pues no, ¿verdad? Dice, mejor vamos a Vallarta, vamos a otro lado, porque Acapulco no. Y eso es lo que le ha pasado a Acapulco, desgraciadamente. Ahora lo tenemos también en la Condesa, lo tenemos en la Colonia Roma, lo tenemos, pues ya dijimos, ¿no? En Reynosa el día de hoy, en todo Tamaulipas. Allá se están disputando las plazas los narcotraficantes, pero fíjense que no nada más es el efecto nocivo de los narcotraficantes, es el conjunto, es un sistema que trabaja del lado de la autoridad. La autoridad se cambia de canal, se puede estar presentando la autoridad y como criminal. Entonces, desgraciadamente, buenos días, Amer. Aquí tenemos a mi compañera, mi amiga América Soto. Ya les decía yo que tuve que empezar un poquito antes. Y saluda también a Guillermo Glips. Mándale un saludito, por lo menos que se vea tu mano, Amer. Buenos días. A Jorgito Glips. Ya llegó Amer. Yo me arranqué un poquito antes para darles la información como Dios manda. Y decíamos que el segundo gran tema que tenemos es recordar un poquito qué hicimos, José Luis, la semana pasada. Toño, mucho gusto. Hablábamos hace 8 días acerca de la convención del AMIS, pero más que la convención queríamos saber qué es lo que están pretendiendo en el futuro las transformaciones digitales llamadas redes sociales o plataformas de tecnologías de información y comunicación. Es un tema general, afecta a personas morales, personas físicas. Si ustedes les roban sus datos, les enajenan sus bases de datos, sus plataformas donde tienen su información privilegiada de sus clientes, de sus amigos, de sus colegas, pues imagínense nada más la pérdida que tenemos. Además, ahora se usa el secuestro de las bases de datos, ¿no? Desgraciadamente la confidencialidad de todos esos datos están en crisis. Y vamos a hablar y recordar un poquito lo que decíamos, la vida actual ya no se puede conceptualizar sin el sistema digital. Pero son las redes sociales las que el día a día y el minuto a minuto nos abarcan, el WhatsApp, ya dijimos por ahí el Facebook, que ustedes me hacen el favor de ver por aquí. Ahora Periscope, que en 2009 para la fecha, pues ya Twitter había trabajado, después Twitter compra a Periscope y gracias a estos medios ustedes tienen la oportunidad de estarse comunicando conmigo. Pero también el cómputo en la nube es algo delicado. También hubo un siniestro por ahí, un manejo, una manipulación de información de todo el padrón electoral, que pues usted por unos cuantos pesos lo consigue ahí en Tepito, ¿no? Porque lo subieron a la nube, ¿no? El Amazon lo subieron y entonces es un desastre porque finalmente, ¿a dónde está la confidencialidad? ¿A dónde está todos esos datos que son importantísimos para usted y para mí? Se ha creado una ley de derecho a la información, de la privacidad de datos, y desgraciadamente así vemos muy difícil que la autoridad tenga, valga la expresión, una autoridad moral para ejercerla o para castigar. El cómputo en la nube, entonces, va a ser otro recurso importantísimo, así como la movilidad y la Big Data. Decíamos que cuál es el impacto real, corrijo, que tendrá la transformación digital DX conocida en la resolución de los retos que enfrenta la sociedad, porque de alguna manera lo venimos resolviendo el día de hoy, pues tradicionalmente, ya sea a mano o pues escribiendo, ¿no? Porque el que no tiene Word, pues a lo mejor lo sigue escribiendo en papel o en un cuaderno, ¿verdad? ¿Qué cambios deberán orquestarse para asegurarse que el impacto de esta transformación sea positivo? Porque si bien es cierto nos permite el acceso a la confidencialidad también de nuestros clientes, pero nosotros también los aseguradores somos como sacerdotes, debemos de tener la calidad del silencio para no difundir información que es nada más dedicada a uno de nuestros clientes o a un grupo de nuestros clientes. Entonces habrá que tener también esa consideración. ¿Cuáles son los procesos a seguir por todas las organizaciones, pues ya sean personas morales o sin fines de lucro, pero finalmente todas requieren de una protección? Y en el corto plazo para asegurar que el impacto de la transformación digital sea el esperado. Pues decíamos que la actividad también del consumidor está cambiando y decíamos que los millennials, todos aquellos que, pues no porque hayan nacido exactamente en el año 2000, fíjense, podemos tener millennials que son gente que tiene características particulares. Hace 8 días decíamos que por lo general andan entre los 17, 18 años o 16, 22 hasta 29.
A mí ya no me tocó ser millennial, pero pues creo que tengo algunas de esas características, porque ustedes van a decir, oye, yo también quiero las cosas rápidas, ¿no? Como que surjan de inmediato.